Muchas gracias a todos los que están conectados. Como bien saben, ya vamos en el dominio 5. Ha sido, lo comentábamos ahorita, ya vamos a la mitad de los dominios del CDK, que son 8 dominios. Generalmente, entre más profundizamos en cualquier dominio, más queremos conocer, que era justamente lo que ahorita comentábamos. Este dominio, al igual que los demás, tiene un cierto peso en el examen. A veces nos preguntamos, oye, ¿y cuál dominio pesa más? La realidad es que la diferencia de porcentajes entre uno y otro de repente no es tanta, ¿no? O sea, no es que uno pese 50% y el otro pese 5%, o sea, tampoco vamos a encontrar esa diferencia de porcentajes. Pero bueno, muchas gracias, Alberto López, el día de hoy que está coordinando esta sesión. Yo voy a estar aquí auxiliándolo para el tema de las preguntas, las respuestas que vayan teniendo. Como bien saben, el objetivo de estas sesiones es que podamos tener mucha participación, es decir, vamos a estar haciendo las preguntas, vamos a dar unos segundos para que se pueda responder y vamos a platicar un poco acerca de la respuesta. Algunas respuestas serán muy evidentes y otras tendremos que platicar ahí alguna explicación adicional. Y también si alguien desea o no le queda claro esa explicación o quiere dar también su punto de vista, coméntenos y les podemos ya sea habilitar el audio si lo quieren comentar en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Bienvenidos. ¿Sale? Pues Alberto, todos tuyos. Muchísimas gracias, Jorge, y pues bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. En efecto, este es el dominio 5, pasando un poquito de mitad, y pues bueno, pensando sobre eso, como hemos hecho en la mayor parte de este Q&A, pues bueno, vamos a tratar un poquito de la historia de este dominio, de qué trata. Normalmente, pues bueno, lo coordinamos entre Jorge, Carlos y yo. Pues bueno, ahorita finalmente Carlos anda haciendo unas cuestiones de trabajo, entonces, pues bueno, andamos en ese lado. Discúlpenme la fecha, también se me fue de este lado. Bueno, nada más para que sepan, la fuente es del libro oficial de las preguntas del CISP, que pues bueno, finalmente está en su tercera edición. Entonces, finalmente estamos hablando de el libro con las preguntas más actualizadas que finalmente tenemos sobre ISS cuadrada. Entonces, bueno, vamos un poquito más para allá y hablamos del dominio 5, que es gestión de identidades y de accesos, que fíjate, pues bueno, leo, ¿no? Textualmente, este dominio cubre los mecanismos por los cuales un sistema de información permite o revoca el derecho de acceder a la información o realizar una acción contra un sistema de información. IAM es el mecanismo por el cual las organizaciones gestionan las identidades digitales. IAM también incluye las políticas y accesos organizacionales para administrar identidades digitales, así como las tecnologías y protocolos subyacentes necesarios para respaldar la administración de identidades. Bueno, finalmente eso es lo que abarca realmente lo que es el dominio 5 como tal. Como objetivos principales de este tipo de accesos, primero es controlar el acceso físico y lógico a los activos, que finalmente eso es lo primordial que estamos tratando en este dominio como tal. La segunda es la gestión de la identificación y autenticación de personas, dispositivos y servicios. Si recuerdan, finalmente estamos hablando en todo en un esquema donde finalmente hablamos de personas, tecnología, gente, que muchas veces lo hemos visto a nivel de tecnologías de la información. Entonces, finalmente, sobre esto estamos hablando de la gestión de cómo identificamos estos activos, ¿no? Tercero, identidad federada con un servicio de terceros. Sabemos que no somos solos en el mundo, tenemos conexión con todos, con varias partes, entonces necesitamos tener esa comunicación, pero también controlada, de forma segura, ¿no? Cuarta, implementar y gestionar mecanismos de autorización. Importante, finalmente, no solamente es tener la forma en la cual tengamos usuario, contraseña, lo que tengamos nosotros, sino finalmente cómo autorizamos hacia nuestros recursos que nosotros necesitamos controlar y proteger, ¿no? Quinta, gestionar la identidad y el acceso que aprovisionan el ciclo de vida. Pues bueno, finalmente sabemos que todo artículo, en todo caso de TI o finalmente activo, discúlpeme, ese es el término correcto, tiene un ciclo de vida. Entonces, desde inicio hasta fin, debemos de controlar su identidad y su acceso.
Y por último, implementar sistemas de autenticación en todo caso, para este tipo de cosas, ¿no? Ahora, como bien está comentando Jorge, finalmente esto tiene un peso para finalmente la parte de la certificación a nivel de las preguntas. No es que sea 50% uno, 5% otro, como bien comentaba Jorge. Sin embargo, si lo vemos y ven ustedes el CBK, que insisto y insistimos en este punto, es importante que lo sepan, que lo estudien y que lo repasen de forma consciente. Este dominio en específico no es tan largo. Es un dominio relativamente pequeño, es un dominio que finalmente tiene pocas páginas para su revisión. Sin embargo, esto es lo que hablaba Jorge, ¿no? Si se fijan, para identidad, gestión de identidades y accesos es 13%. Entonces, es tan o cuán importante como los demás. Por tanto, pongan atención. ¿Por qué es tan importante como los demás? Porque, pues bueno, estamos hablando inclusive de federación, estamos hablando de activos de información, estamos hablando de las personas, de las tecnologías, de la gente. Tiene convivencia con todos los dominios y tiene que ver con todos los dominios. Entonces, no lo discriminen en cuestión de que sea pequeño por su tamaño, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es para la explicación del dominio 5 como generales, y que finalmente esto lo hemos dicho para todas las reuniones del Q&A. Consideraciones importantes. Tener en cuenta que el examen CISP hace preguntas a nivel conceptual. Es posible que las preguntas no siempre tengan la respuesta perfecta y no se aconseja al candidato buscar siempre la respuesta perfecta. En su lugar, el candidato debe buscar la mejor respuesta en la lista. La segunda, el examen se basa en el CISP-CBK, en la referencia de sexta edición. El conocimiento expuesto no siempre pudiera coincidir con la experiencia del candidato, por lo cual, para tener éxito en el examen, se le recomienda basarse en lo expuesto del CBK. ¿Qué significa todo esto? Estudien, por favor, hagan repasos. A veces es muy, de hecho, inclusive también el mismo ISS cuadrado dice, es importante y se evalúa la parte de la experiencia de las personas, no en balde, se piden 5 años de experiencia. Sin embargo, todo lo que se redacta en el CBK es muy importante que lo estudien tal cual y el examen se basen conforme a lo que dice el CBK. ¿Por qué? Porque finalmente a veces la experiencia lo que nos dice es probablemente algo diferente. Sabemos que a veces hay casos por casos, pero es importante que finalmente a nivel general hagamos el hincapié en la parte del CBK, ¿vale? Jorge, ¿quieres añadir algo adicional de tu lado? Solo comentar, les voy a dejar por aquí en el chat a todos, porque de repente no crean que es, como ya lo comentábamos, este esfuerzo es sumado también a los esfuerzos que ya se hicieron el año pasado. Entonces, por ahí en el canal de YouTube van a poder ver, por ejemplo, si se perdieron algún dominio anterior de esta parte del Q&A y también de lo que hicimos el año anterior con cada uno de los dominios, que le dedicamos más o menos entre 1:30 a 2 horas a cada uno de los dominios para una explicación, obviamente ya, no quiero decir más profunda, pero con un detalle adicional del que, del que van a ver el día de hoy. Es muy difícil que en 2 horas o incluso en 4 horas se vean algunos de los dominios. Lo comentábamos ahorita de algún bootcamp en el que nos tocó estar Alberto y a mí hace muchos años, donde eran 40 horas, ¿no? Y en esas 40 horas de todas formas no se lograba ver todos los dominios y en ese tiempo ni siquiera existía tanta información como la que existe hoy. Entonces es muy complicado que cualquier curso o cualquier sesión o grupo de sesiones o bootcamp se logre ver todo. Pero bueno, al final de cuentas, para los que se estén preparando y deseen consultarlo, ahí les dejo el canal de YouTube. Muchas gracias, Jorge. Adelante, Alberto. Perfecto. Y sin más, pues bueno, vámonos directamente hacia las preguntas. Finalmente, por el comportamiento del tipo de examen que ustedes quieran realizar, ponemos inglés o español, dependiendo del lenguaje que ustedes quieran elegir. Finalmente, ahorita las vamos a leer en español, por comodidad y finalmente cómo pueden estar redactadas. Entonces, pues bueno, leamos rápido las preguntas. Daremos 20 segundos aproximadamente para respuesta. Si quieren, en efecto, como bien comenta Jorge, ponerlas en el chat. Sería muy rico, sobre todo para ustedes que se están preparando. ¿Por qué? Porque finalmente es la forma en la cual ustedes pueden evaluarse. Esto finalmente, si están bien o mal, no pasa absolutamente nada.
Esto es un test. Entonces, finalmente, el chiste es que hagan la mayor parte de iteraciones como ustedes necesitan. Entonces, empecemos. Pregunta 1. ¿Qué tipo de factor de autenticación es el reconocimiento de patrones de voz? A, algo que sabes. B, algo que tienes. C, algo que eres. D, en algún lugar donde estás. Corren 20 segundos. Listo, tiempo. Perfecto. Para esta pregunta, vemos la respuesta y aquí finalmente la respuesta es C. Vemos la pregunta nuevamente. ¿Qué tipo de factor de autenticación es el reconocimiento de patrones por voz? Es algo que eres, ¿vale? ¿Qué sucede? Normalmente cuando tenemos voz, pues bueno, finalmente la voz es mía, ¿no? Entonces, pues algo que yo tengo, algo que más bien, algo que soy. Entonces, estamos hablando de un factor de autenticación biométrica, ¿vale? No aplican las demás, de hecho, inclusive, si vemos de las demás, pues bueno, aplica que exista la A y la C, pero no es ninguna de esas, y la D realmente no existe, ¿no? Vamos por la segunda. ¿Qué tipo de controles de acceso permiten al propietario de un archivo otorgar acceso a otros usuarios mediante una lista de control de acceso? A, basado en roles. B, no discrecional. C, basado en reglas. D, discrecional. Corren 20 segundos. Insisto, si quieren responder esto en el chat, adelante, bienvenidos. Sí, no tengan miedo aquí. No tengan miedo, no pasa nada. Esto es un lugar seguro, es una zona segura. Aquí, entre más participen, pues es mejor. Exacto. Listo, tiempo. Finalmente, pues bueno, ¿qué tipo de control es esto? La respuesta es la D, que es un control discrecional. Esto finalmente es mucho de memoria. Tenemos 4 principales controles de acceso. Y pues bueno, finalmente estamos hablando que es el discrecional, ¿no? Cuando el propietario de un archivo toma las decisiones que tiene derechos o privilegios de acceso a él, se está utilizando un control de acceso discrecional. Los controles de acceso basados en roles, que ese es otro, que es el airbag, otorgarían acceso según el rol de un sujeto, mientras que los controles basados en reglas, que es el otro airbag o REBAG, basarían la decisión en un conjunto de reglas o requisitos, como un firewall en todo caso. Y los controles de acceso no discrecionales, que es el contrario de esto, o mandatorios, que también se llaman así, aplican un conjunto fijo de reglas a un entorno para administrar el acceso. Y aquí finalmente el dueño no puede otorgar ese tipo de controles, es a través de jerarquías. Y pues bueno, finalmente los controles de acceso no discrecionales incluyen controles de acceso basados en reglas, roles y matrices, que finalmente el término en inglés es látices. Y listo, vamos para la siguiente. No sé si tienen alguna duda, si quieren expresarla también en el chat, o también si quieren levantar la mano y damos voz, adelante. Vamos bien, vamos a la siguiente. El trabajo de Alex requiere que vea la información de su salud protegida. Bueno, finalmente es por siglas en inglés, PHI, para garantizar el tratamiento adecuado de sus pacientes. Su acceso a los registros médicos no proporciona acceso a las direcciones de los pacientes ni a la información de facturación. ¿Qué concepto de control de acceso describe mejor este control? A, separación de tareas. B, interfaces restringidas. C, control dependiente de contexto. O D, need to know. Corren 20 segundos. Listo. Y la respuesta, oh caray, aquí finalmente no se puso, bueno, más bien no se me olvidó ponerlo más bien.
Disculpen, déjenme ver tantito. Un momento. No quiero ver que a lo mejor se me fue en otro lugar. No, sí se me pasó. Discúlpenme. Regreso a esto. Bueno, finalmente aquí lo que estamos viendo es una interfaz restringida, donde finalmente lo que estamos viendo en este caso no es cierto, discúlpenme, es necesidad de saber, es el need to know. Aquí finalmente lo que estamos viendo es que Alex finalmente tiene el tratamiento adecuado de los pacientes y no proporciona acceso hacia todas las interfaces. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Separación de tareas, necesitamos distintos roles para poder hacer este tipo de cuestiones y poder acceder a la información. Interfaces restringidas, en efecto, es un concepto donde nosotros podemos limitar hacia los usuarios que podemos visualizar. Sin embargo, es una función, no es un concepto como tal de control de acceso. Control dependiente de contexto aplicaría en todo caso, pero finalmente no estamos hablando de contexto, sino finalmente estamos hablando de información. Entonces la respuesta correcta en este caso es need to know, ¿vale? Dependiendo de lo que se necesite saber, es el permiso. 4. ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar accountability por el uso de identidades? A, registros de acceso. B, autorización. C, firmas digitales. D, autenticación tipo 1. Corren 20 segundos. Y listo, terminamos. Para este tipo de respuesta, pues bueno, finalmente estamos hablando de la A y regresamos de nuevo. ¿Cuál es la mejor manera de proporcionar accountability por el uso de identidades? Aquí finalmente estamos hablando que es el login, si quieren más verlo es la parte de inglés, y que finalmente los sistemas de registro pueden brindar accountability a los sistemas de identidad mediante seguimiento de las acciones, los cambios y otras actividades que realiza un usuario en la cuenta. Las demás, finalmente, no, como tal, no existen, bueno, sí existen como la parte de la autenticación y autorización en algunos de ellos, pero realmente no es que proporcionen un registro como tal o un seguimiento de qué es lo que está sucediendo directamente con determinado tipo de usuario, ¿no? Sí, aquí nada más me Adelante, discúlpame. Comentar. Digamos, esta pregunta, muchas veces en la parte sobre todo en la parte de desarrollo seguro, ¿no? Cuando las aplicaciones que todos ocupamos probablemente estarán generando logs y sabemos ya las características del log que generan. Pero lo que sí nos ha tocado ver es en algún momento, por ejemplo, aplicaciones desarrolladas en casa que el log lo generan incompleto o que solamente generan logs de ciertos usuarios o que el log no trae a la mejor ciertas características importantes de acuerdo a las actividades que está haciendo el usuario en tal o cual aplicación. Entonces, esta parte pareciera bien sencilla, ¿no? Como decir, pues sí, es lógico que la mejor manera de poder saber cuáles son o poder generar accountability es a través de los registros o los logs, pero siempre y cuando se generen y siempre y cuando se generen de forma correcta. Entonces, esta parte, insisto, tiene que ver el comentario mucho con la parte de desarrollo seguro y también incluso en algunas aplicaciones donde ha tocado algún tercero o algún fabricante que dice, este es el log que yo te puedo dar, ¿no? Entonces, a veces el log que pueden dar puede ser que no sirva, o sea, es decir, no sirve para lo que se necesita de seguridad, ¿no? Y bueno, solamente ese comentario ahí al margen. Y tienes toda la razón. Muchas gracias, Jorge. O sea, al final, en efecto, desarrollo seguro que, como bien sabemos, también la versión del CISP hoy en día está muy entonces hacia el peso directamente sobre desarrollo seguro. Es importante sobre esas cuestiones. Entonces, no lo echan en saco roto. Y digo, también hay algunas cuestiones, no solamente en desarrollo seguro, ¿no? Como bien comentaba Jorge, hay algunas tecnologías y muchas de las que son legacy. Pensando en, no sé,
accesos, control de accesos, pensando en las tarjetas magnéticas. A veces muchas de ellas proporcionan logs, pero como comenta Jorge, ¿no? A lo mejor nada más, inclusive algunos son caracteres raros que finalmente proporcionan el log, que solamente el fabricante sabe qué significa eso, ¿no? Entonces, lo que bien comenta Jorge es eso, ¿no? O sea, no te sirve para cuestiones de registro o para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, vaya, finalmente es importante esa cuestión. Muchas gracias, Jorge. Okay. Vamos a la pregunta 5. Viva es qué tipo de modelo de control de acceso. A, MAC o mandatorio. B, DAC o discrecional. C, rollback, que es por roles. O D, ABAC o por atributos. Corren 20 segundos. ¿Listo? Y la respuesta es A. Viva utiliza una red para controlar el acceso y es una forma de modelo de control de acceso obligatorio, o MAC, el mandatorio. No utiliza reglas, roles o atributos, ni permite la discreción del usuario. Los usuarios pueden crear contenido a su nivel o inferior, pero no pueden decidir quién tiene acceso. Los niveles no son roles y los atributos no se utilizan para tomar decisiones sobre el control de acceso. Justamente un poquito antes de que de que empezáramos la sesión, platicábamos de que finalmente tiene conexión este dominio con los otros dominios. Y bueno, aquí estamos hablando de Viva, ¿no? Entonces, Viva finalmente lo vemos en el dominio 2, en la parte de arquitectura de seguridad. Entonces, es por eso que aquí finalmente es importante que también vean hacia otros dominios. Es aquí donde se conecta muchos de ellos. Bueno, finalmente Viva, al igual que Bella Padula, es una forma de poder hacer ese tipo de arquitecturas desde hace muchísimo tiempo, data de los 70s, si mal no recuerdo, y que finalmente desde un inicio, pues bueno, la forma de poder hacer esto era de forma mandatoria, o sea que finalmente era por jerarquías. Recuerden que bueno, finalmente al inicio la parte de seguridad siempre tenemos la premisa de que sea top-down, ¿no? Entonces, pues bueno, pensando en eso, el control mandatorio, que es el inciso A, pues bueno, va orientado a que finalmente alguien designa qué tipo de privilegios va a tener, aunque finalmente dentro de Viva, pues bueno, está muy orientado hacia la parte de integridad. El propio usuario puede definir sus propias etiquetas. Si tienen alguna duda, Jorge, también no sé si quieres complementar algo. No, justamente eso, iba a comentar que muchos de los conceptos de seguridad también recordemos que vienen de la parte militar. Vamos a encontrar, ¿no? O sea, un montón de situaciones, incluso análogas completamente a la parte militar, ¿no? Tanto en tipos de control de acceso, tanto en las definiciones, tanto incluso en la forma en la que se clasifica la información. Todo esto tiene que ver mucho de solo nombre, ¿no? O sea, la zona desmilitarizada tiene que ver mucho también con ese tipo de conceptos y que nacen desde la parte física y obviamente se llevaron a la parte tecnológica. Exacto, exacto. Pues listo, muchas gracias. Les recordamos, finalmente está el chat, cualquier tipo de duda que tengan, inclusive la parte de las respuestas, son bienvenidas. Insisto, esto finalmente es, como bien comentaba Jorge, esto es para ustedes, para que ustedes practiquen y lleguen un poquito más listos hacia su examen. Bueno, vamos para la pregunta 6. Job quiere evitar ataques de escalación de privilegios en su organización. ¿Cuál de las siguientes prácticas es más probable que evite? Es más probable que evite la escalación horizontal de privilegios. A, autenticación multifactor. B, limitación de permisos para grupos y cuentas. C, deshabilitar puertos y servicios no utilizados. D, sanitizar las entradas del usuario a las aplicaciones. Corre tiempo, corre 20 segundos. Listo.
Y la respuesta para esta pregunta es A. Es más probable que la autenticación multifactor limite la escalación horizontal de privilegios al dificultar el acceso a las cuentas de los usuarios y la autenticación en una cuenta comprometida. Limitar los permisos para grupos y cuentas también puede ayudar, pero deshabilitar los puertos y servicios no utilizados y sanitizar las entradas de los usuarios abordan las amenazas que se asocian con mayor frecuencia con los privilegios de escalada de privilegios verticales. ¿Ok? Si se fijan, y es importante esto, y por eso me detuve nuevamente a leer algo, que es más probable, y es aquí finalmente un truco, ¿no? Esto es importante que lo identifiquen en las preguntas, ¿no? Es más probable que evite la escalación horizontal de privilegios. Si aplican todas, si quieren verlo así, pueden aplicar todas, algunas de ellas, para algunos casos, otros como finalmente estaban hablando de la deshabilitación de puertos y la sanitización. Sí, claro que se puede hacer, pero esto normalmente más en la parte vertical que en la horizontal, ¿no? Entonces, el punto finalmente es para tener esto como la mayor probabilidad en la parte de la autenticación multifactor. Jorge, ¿algún comentario? Sí, siempre llegamos a este tipo de preguntas y lo hemos comentado en todas las sesiones anteriores. Es importante comentar que el examen tiene este tipo de preguntas y algunas todavía son más quisquillosas en la forma de la redacción. Esperen una doble negación, ¿no? Es importante que entendamos la doble negación. Es importante que también si llegan a hacer el examen en inglés, que no cuando lo vayan traduciendo en su cabeza, por ahí vayan a confundir, sobre todo en los términos de doble negación, pues algo que estemos entendiendo de una manera diferente. Siempre vamos a encontrar también preguntas de ese tipo como ¿es más probable? O ¿cuál es la mejor? O ¿cuál es lo que sea más seguro? Digamos como lo que más puede responder a esa pregunta. Y como lo decía Alberto, todas son aplicables, o sea, todas son válidas. El tema es cuál, como lo dice ahí, ¿no? ¿Cuál de las siguientes prácticas es más probable? ¿No? Entonces, esa es la parte que a veces se nos dificulta. Yo creo que uno de los tips que pudiera dar es que hay que leer con calma la pregunta, o sea, no, nunca es una, a ver, ningún examen es una competencia, al menos en los temas de certificación. Es decir, no es que hay 100 personas que se pueden certificar, ¿no? Y hay 1000 que quieren aplicar a esa certificación y que quien termine primero o quien responda mejor todas, no aplica, ¿no? Aquí más bien es el tema de que se lea con calma, que se lea de forma tranquila y que sobre todo que se entienda bien qué es lo que quiere decir. Hay un par de trucos en esta, ¿no? El primer truco es el tema de el más probable, pero el segundo truco es cuando dice escalación horizontal. Usualmente el concepto de escalamiento de privilegios que tenemos todos por seguridad ofensiva es el escalamiento vertical, ¿no? Y es muy sencillo, o sea, entré con una cuenta de solo lectura o que tenía privilegios bajos y sobre el mismo equipo quiero irme al system o irme al root o irme hacia privilegios más arriba, pues eso es lo clásico vertical. Pero aquí nos está hablando de un tema horizontal, ¿no? O sea, probablemente quiero brincar hacia otro lugar, hacia otro dispositivo, ¿no? Entonces, cualquiera de la B, la C y la D, pues no servirían tanto para eso, ¿no? La única que realmente podría ayudar más es la autenticación multifactor. Correcto, correcto. Perfecto. Si tienen alguna duda, les pido por favor, pues bueno, exprésenla con todo gusto. Lo revisamos. Perfecto. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué tipo de esquema de control de acceso se muestra en la siguiente tabla? A, RBAC, B, RBAC de role base, B, DAC o discrecional, MMAC, que es mandatorio, y D, TBAC, que está en base en todo caso, ¿no? Más bien task based, discúlpame. Corren 20 segundos. Listo.
La respuesta a esta pregunta es la C, que es el mandatorio. Y bueno, finalmente habíamos platicado un poquito en la pregunta anterior de los controles mandatorios y los discrecionales, ¿no? Los mandatorios que finalmente es pensando en Bella Padula y en Viva, que finalmente son orientados de militares y que finalmente ya están predefinidos unas etiquetas pensando en jerarquías, ¿no? Pasa exactamente esto en esta tabla que estamos viendo, y está predefinido y que finalmente, de hecho, inclusive si se fijan, pues bueno, está inclusive altamente sensible, ¿no? Inclusive muy orientado a cómo se hace en la milicia. Entonces, esto finalmente ya está predefinido como tal. Y pues bueno, veamos lo que dice. Los controles de acceso obligatorios utilizan un látiz o una matriz para describir cómo se relacionan las etiquetas de clasificación entre sí. En esta imagen se establecen niveles de clasificación para cada una de las etiquetas que se muestran. Un sistema de control de accesos discrecional mostraría cómo el propietario de los objetos permite el acceso. RBAC o el de roles podría ser un control de acceso basado en reglas o roles y usaría reglas o roles para todo el sistema. El control de acceso basado en tareas enumeraría las tareas para los usuarios. Vaya, finalmente muchos se van a encontrar de este tipo de preguntas que seguramente más que nada podrían encontrarse, porque finalmente es mucho de la base de cómo finalmente se clasifica en la parte de los accesos. Jorge, ¿alguna opinión? Nada más hay un tip. Recuerden que en la pregunta pueden encontrar como discrecional, ¿no? Y se refiere a la parte de DAC, ¿no? Pueden encontrar por roles. O sea, puede ser que la pregunta tal cual diga RBAC o que diga por roles, porque incluso la respuesta diga por roles o que diga RBAC, ¿no? Entonces, como tip nada más, acuérdense que casi es roles, discrecional, mandatorio y la parte de tareas. Que básicamente son como lo podrían encontrar en las preguntas o en las respuestas. Correcto. De hecho, inclusive es muy importante esto que comenta Jorge, porque digo, finalmente hablando de RBAC, hay dos RBACs. Está el Role-Based y el Rule-Based. Entonces, lo van a encontrar así especificado en ese aspecto, y finalmente los otros dos que finalmente es el mandatorio o no discrecional y el discrecional. Entonces, es importante, digo, es mucho de teoría, sí toca finalmente en este aspecto aprendérselo, ¿no? Adelante, Jorge. No, adelante, vamos. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 8. Los perros, los guardias y las cercas son ejemplos comunes de qué tipo de control. A, detectivos. B, de recuperación. C, administrativos. D, físicos. ¿Corre tiempo? Listo. Y bueno, finalmente para esta pregunta, la respuesta es la D, ahorita la leemos, que es finalmente la parte física, ¿no? Si bien finalmente, pues bueno, sabemos que los demás, pues bueno, algunos de ellos pueden aplicar, algunos de ellos, pues bueno, finalmente la parte física es muy clara. Recuerden que tenemos, pues bueno, controles físicos, administrativos y operativos. Entonces, pues bueno, finalmente la parte de los perros, los guardias y las vallas son ejemplos de controles físicos. Si bien los perros y los guardias pueden detectar un problema, las cercas no lo pueden hacer, por lo que no todos son ejemplos de controles de detección. Ninguno de estos controles ayudaría a reparar o restaurar la funcionalidad después de un problema y por lo tanto no son controles de recuperación, ni son controles administrativos que involucren políticas o procedimientos, y aunque los guardias pueden referirse a ellos cuando realizan sus funciones, ¿vale? Entonces, si regresamos un poquito a esto, pues vamos, que realmente, finalmente la respuesta correcta realmente es la D. Jorge, ¿algo por aportar? No, adelante. Vamos. Excelente, muy bien. Esto va bastante sencilla, yo creo. Exacto, esta finalmente es de memoria. Vamos para la siguiente. La 9. Charles quiere proporcionar servicios de autorización como parte de su aplicación web. ¿Qué estándar debería usar si quiere integrarse fácilmente con otros proveedores de identidad web? A, OpenID. B, TACAX Plus. C, Radius. D, OpenAuth. ¿Corre tiempo?
Tiempo. La respuesta es la D. Y que finalmente, pues bueno, esto también es a lo mejor un poquito más orientado y es conocimiento pensando en la parte de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones seguras. También, como ven, esto se conecta con otro dominio. Entonces, pensando en know-how, pues bueno, Open Authentication es el estándar orientado para ese tipo de autenticaciones de sistemas, ¿no? OAuth es, bueno, es el estándar más utilizado para la autorización y delegación de permisos hacia los servicios de nube. Eso es para autenticación. Bueno, OpenID es usado para autenticación y TACACS Plus y Radius. Normalmente son usados para la autenticación en sitio y para servicios de autenticación de dispositivos de red. ¿Vale? Entonces, pues bueno, la respuesta correcta en este aspecto es OAuth, ¿no? Jorge, ¿algo para aportar? No, listo. Creo que esto también para los que conocen un poco, por ejemplo, acerca de desarrollo web, ya sea para conectar, por ejemplo, algún API o algún web service o incluso alguna parte de alguna aplicación, bueno, sabrán que obviamente el OAuth pues sí, es lo que dice ahí, ¿no? Es el estándar de autenticación. Es más, yo creo que solo sabiendo eso se podría responder, aunque no conozcan qué es exactamente TACACS o qué es Radius o qué es OpenID, solo si conocen la parte del OAuth, pues se podría responder eso. Es correcto. De hecho, inclusive eso también es otro truco que finalmente, y hemos dicho varias veces en los Q&As, esa es otra de los métodos de poder hacer este tipo de respuestas, ¿no? Si a veces no conocen los demás protocolos por eliminación, ¿no? Finalmente pensando en sistemas, pues bueno, TACACS y Radius son muy tipo de networking. No va por ahí. OpenID, pues bueno, es más para la autenticación tipo usuario. Entonces, no piensa en endpoints, etcétera. Entonces, OAuth finalmente es la respuesta correcta en ese aspecto. ¿Vale? Listo. Vamos a la siguiente. Pregunta 10. La empresa para la que trabaja Cameron utiliza un sistema que permite a los usuarios solicitar accesos privilegiados a los sistemas cuando sea necesario. Cameron solicita acceso y la solicitud se aprueba previamente debido a su función. Luego puede acceder al sistema para realizar la tarea. Una vez que ha terminado, se eliminan los derechos. ¿Qué tipo de sistema está utilizando? A. Zero Trust. B. Gestión de identidades federadas. C. Single Sign-On. D. Acceso just in time. Corre tiempo. Listo. Vamos a la respuesta. La respuesta es D. Acceso just in time. Es muy importante tener claros los conceptos y esto finalmente viene del CBK. Puede confundirse mucho y pensando en nuevas tecnologías, pensando en Zero Trust. Es cuestión de tenerlo muy, muy claro. Finalmente, just in time es en el momento preciso conforme nosotros necesitemos el acceso y en ese momento, después, se revocan los privilegios. Si finalmente Zero Trust tiene un poquito más tiene un poco la similaridad en ese aspecto, realmente Zero Trust está orientado finalmente a no confiar en ningún tipo de privilegios por toda la parte de las bases, que finalmente se hace la comunicación o el otorgamiento de determinado tipo de recursos, ¿no? Leamos, Cameron utiliza un sistema just in time que proporciona el acceso necesario cuando se necesita. Un sistema Zero Trust requiere autenticación y autorización cuando se realizan las acciones, pero no necesariamente requiere que se otorguen y eliminen privilegios cuando sean necesarios. Entonces, es ahí donde radica la diferencia y es importante, también importante la pregunta que no solamente se dejen llevar por nuevas tecnologías, sino finalmente el CBK está muy bien estructurado en ese tipo de cuestiones para la parte de las preguntas. Jorge. No, me parece que el tema ahí es justamente no caer en la trampa del Zero Trust, ¿no? Exacto. Que lo veríamos, no, es que le están quitando los privilegios después de que lo utiliza, ya es Zero Trust. Pues no,
Exacto. O sea, a ver, Zero Trust también podría hacer lo mismo, pero en realidad más está orientado a que la primera respuesta de Zero Trust, el menos conceptual, es no confío en ti, fin. Exacto. Y ahí en la pregunta decía que ya se habían autorizado con anterioridad, ¿no? Entonces, o sea, es decir, ya confío, lo cual pues querría decir que Zero Trust pues ya no iba. Exacto. Exacto. Plenamente. Vamos a la siguiente. Pregunta 11. Un poquito larga. Valerie necesita controlar el acceso a las aplicaciones que se necesitan implementar en los dispositivos móviles en un entorno Bring Your Own Device. ¿Qué tipo de solución le permitirá ejercer mejor el control sobre las aplicaciones mientras se asegura de que no dejen datos remanentes en los dispositivos utilizados por sus usuarios finales? A. Implemente las aplicaciones en los dispositivos Bring Your Own Device y solicite pines únicos en cada dispositivo. B. Implemente la aplicación en los sistemas de escritorio y solicite a los usuarios que usen el escritorio remoto para acceder a ellos mediante la autenticación empresarial. C. Implemente las aplicaciones en los dispositivos Bring Your Own Device utilizando contenedores de aplicaciones y solicite PIN únicos en cada dispositivo. D. Utilice un entorno de aplicación alojada virtual que requiera autenticación mediante credenciales empresariales. Corre tiempo. Listo. Vamos a la respuesta. La respuesta es la D. Vamos a ver nuevamente, es un poco larga. Podríamos caer también en distintas trampas en esta pregunta. Es importante, como bien comenta Jorge, leerlas con calma. No se sientan presionados. Digo, obviamente existe una presión de tiempo. Es un examen largo y dependiendo de que elijan 150 preguntas para inglés y en otros idiomas, hablando de español, pues bueno, son 250 preguntas. Pero bueno, es importante entender el contexto de todo esto, ¿no? Si bien finalmente podríamos caer en la carga, en la trampa de que a lo mejor para todo necesitamos a lo mejor una VPN, ¿no? O a lo mejor que finalmente necesiten estar siempre autenticados, o a lo mejor por contenedores, ¿no? Finalmente el punto específico aquí es que las aplicaciones tienen ambientes virtuales y que finalmente la autenticación tenga que ser empresarial en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí finalmente podríamos también hacer uso de varias cuestiones de descarte, ¿no? Pues bueno, de un inicio, pues bueno, la parte de sistemas de escritorio remoto, realmente en una aplicación móvil sería muy complicado, pensando en que finalmente sería bien cómodo simplemente, ¿no? Pues bueno, pines únicos en cada dispositivo sería inmanejable directamente, ¿no? Porque finalmente estaríamos hablando de, finalmente ese es el control propio del dispositivo y eso manejarlo federado es complicadísimo, ¿no? Y que finalmente las aplicaciones estén utilizando contenedores en aplicaciones, nuevamente tendríamos que cargar contenedores dentro de la aplicación para hacer ese tipo de cuestiones. Entonces tendríamos que ponerle más peso todavía a las aplicaciones propias de las desarrolladas, ¿no? En todo caso. Entonces, finalmente aquí, si tenemos algo que está en la nube, finalmente la virtualización sirve muy bien en la nube y que finalmente se tenga un control propio en el punto empresarial. ¿Qué dice? Cuando se necesitan niveles muy altos de control o cuando no se puede confiar en los dispositivos de punto final, el uso de un entorno centralizado con conectividad remota y autenticación empresarial puede proporcionar la seguridad adecuada. ¿Algo que agregar? Disculpa, Jorge. No, todo bien. Excelente. Sí, sí. Muy bien. Vamos a la siguiente. Pregunta 12. Cuando la aplicación de comercio electrónico crea una cuenta para un usuario de Google, ¿dónde debe almacenarse la contraseña de ese usuario? A. La contraseña se almacena en la base de datos de la aplicación de comercio electrónico. B. La contraseña se almacena en la memoria del servidor de la aplicación de comercio electrónico. C. La contraseña se almacena en el sistema de gestión de cuentas de Google. D. La contraseña nunca se almacena. En cambio, un hashtag saltado, en todo caso, se almacena en el sistema de administración de cuentas de Google. ¿Corre tiempo?
Listo. La respuesta es la D. Las contraseñas nunca se almacenan en aplicaciones web o en un entorno bien diseñado. En su lugar, los hashes salteados, que es, perdón por la traducción, se almacenan y comparan con las contraseñas después de que se hayan salteado y hasheado. Si los hashes coinciden, el usuario se autentica. Entonces, es muy importante y esto también se conecta con la parte de diseño, inclusive también con algunas otras certificaciones que tenemos por ahí, que es el CCCP, y también con la parte de desarrollo de sistemas seguros, ¿no? Entonces, bueno, y eso también lo podemos ya combinar con otro tipo de legislaciones bueno, más bien de marcos de trabajo que requieren este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vaya, esta es finalmente la respuesta. No sé si tienes algo que aportar, Jorge. No, justo, o sea, me parece que esto tiene que ver un montón con el tema de desarrollo seguro. Tal cual. Un montón, sí. Muy perfecto. Listo, pregunta 13. Jim está implementando una solución de identidad en la nube para su organización. ¿Qué tipo de tecnología está implementando? A, Identity as a Service. B, Employee ID as a Service. C, Cloud-Based Radius. O D, o AUD. ¿Corre tiempo? Listo, tiempo. La respuesta es la A, Identity as a Service. Y bueno, finalmente aquí podemos combinar varias cosas. Bueno, finalmente lo vemos rápido. Proporciona una plataforma de identidad como un servicio de terceros. Esto puede brindar beneficios, incluida la integración con servicios en la nube y la eliminación de los gastos generales para el mantenimiento de los sistemas de identidad locales tradicionales. Pero también puede generar riesgos debido al control de terceros de los servicios de identidad y la dependencia de la infraestructura de identidad externa. Entonces, pues bueno, basado en este tipo de cuestiones, pues bueno, pasa lo mismo con la parte del descarte. Employee ID as a Service realmente no es un concepto como tal propio de autenticación. Cloud-Based Radius, pues bueno, hablamos también de la parte de Radius, que es un poquito más orientado hacia la parte de networking. Y OAuth, que estamos hablando plenamente sobre sistemas, ¿no? En todo caso. Entonces, el concepto pleno y casado para estas cuestiones de la nube es Identity as a Service, como bien habíamos comentado, ¿no? Jorge. Nada, clarísimo. Si fuera pregunta de examen, sería un regalito, ¿no? Exacto. Esta sí es propia de memoria. Sí. Listo, vamos por la 14. Jessica necesita enviar información sobre los servicios que está proporcionando a una organización de terceros. ¿Qué lenguaje de marcado basado en estándares debería elegir para construir su interfaz? A, SAML, B, SOAP, C, SPML, D, XACML. ¿Corre tiempo? Listo. La respuesta es la C. SMPL es un lenguaje basado en XML, diseñado para permitir que las plataformas generen y respondan a solicitudes de aprovisionamiento. SAML se usa para generar datos de autorización y autenticación un poco más locales, mientras que XACML se usa para describir los controles de acceso. SOAP, o Simple Object Access Protocol, es un protocolo de mensajería. Podría usarse para cualquier tipo de mensajería XML, pero no es un lenguaje no es un markup language como tal. Entonces, finalmente sí también es de memoria. Entonces, bueno, es importante que también lo conozcan, ¿no? En todo caso. Jorge, ¿algo? ¿Todo bien? Nada, si alguien es desarrollador, seguramente también sería un regalo para esa persona que fuera desarrollador. Exacto, es importante, si se fijan, las preguntas también están conectadas con el dominio de
de la parte de desarrollo de sistemas seguros. Entonces, si se fijan, pues bueno, tiene mucha conexión. Es importante que lo conozcan. Y pues bueno, todo esto tiene esas coincidencias, ¿no? Listo, vamos a la 15. Olivia quiere limitar los comandos que un usuario puede ejecutar a través de un sudo, y eso es para los Linuxeros, para limitar el potencial de ataques de escalada de privilegios. ¿Qué archivo de Linux debería modificar para permitir esto? A, el archivo de configuración bash.bin. B, el archivo sudoers. C, el archivo de configuración bash.load. D, el archivo sudo. ¿Corre tiempo? Listo. Y bueno, la respuesta es la B. El archivo sudoers puede enumerar los usuarios específicos que pueden usar sudo, así como los comandos o directorios que están permitidos para ello. Entonces, pues bueno, si es muy orientado hacia Linux, a la gente que conoce Linux, también pensando en este tipo de cosas, necesitamos saber las generalidades. Pues bueno, los demás finalmente tienen algunas cuestiones en este tipo de cosas. Sin embargo, para la escalada de privilegios o la escalación de privilegios directamente sobre Linux, es sobre el sudoers, que finalmente es uno de los archivos de configuración. En Linux finalmente para hacer cualquier tipo de comando, inclusive que no tenga privilegios, un usuario es con sudo. Entonces, pues bueno, el archivo es el sudoers, ¿no? Igual, Jorge, ¿algo? ¿Todo bien? Nada, amo Linux. Perfecto. Es el corazón, ¿no? Sí, exactamente. Mi amor por Linux al 1000%. Exacto. Listo, pregunta 16. Si la organización de Susan requiere que inicie sesión con un nombre de usuario, un PIN, una contraseña y un escáner de retina, ¿cuántos tipos distintos de factores de autenticación ha utilizado? A1, B2, C3, B4. ¿Corre tiempo? Listo. La respuesta es la B. Son dos. Susan ha utilizado dos tipos distintos de factores. El PIN y la contraseña son ambos factores tipo 1. El escaneo de retina es un factor tipo 3. Su nombre de usuario realmente no es un factor. Recordemos que son tres tipos de tipos. El tipo 1 es algo que yo sé, el tipo 2 es algo que yo tengo y el tipo 3 es algo que yo soy. Entonces, pensando en el ejemplo es claro. Entonces, son dos únicamente en lo que está ocupando directamente Susan. Sí, de repente la confusión puede llegar a estar en una cosa es los factores y otra cosa es la cantidad, ¿no? Que son temas diferentes, ¿no? Estamos hablando de, a ver, el nombre de usuario no es, en realidad, nos puede contar como cantidad porque es el identificador inicial, pero un PIN, una contraseña y un escáner de retina serían tres en cantidad, ¿no? Pero no está preguntando la cantidad de los factores, está preguntando cuántos tipos distintos de factores, ¿no? Entonces, ahí es en donde puede venir el tema de la confusión. Entonces, tipos distintos, pues en realidad solamente son dos tipos distintos, ¿no? Porque es algo que sabe, que entra en lo del PIN y en la contraseña, y algo que es la parte de la retina, el biométrico. Entonces, son solo dos tipos distintos. Así son las preguntas de examen. Eso es la clásica pregunta de examen, CISPA. Exacto. Sí, es muy importante que pongan atención sobre eso. Muy, muy, muy importante. Me parece que... Ok. Vamos a la siguiente. 17.
¿Qué protocolo de autenticación usa Windows de forma predeterminada para los sistemas de Active Directory? A. Radius. B. OAuth. C. Kerberos. D. Tacax Plus. Corre tiempo. Listo. La respuesta es la C. Windows usa Kerberos para la autenticación. Radius se usa normalmente para redes inalámbricas, modems, dispositivos de red, mientras OAuth se utiliza principalmente para aplicaciones web. Tacax Plus se utiliza para dispositivos de red, que también hemos estado haciendo hincapié mucho en este tipo de preguntas, ¿no? Esta también es de memoria, muy de memoria. De hecho, algo que también le recomendaría, hay un punto muy, muy bueno largo sobre este dominio, de cómo funciona directamente Kerberos. Y la verdad es que está muy, muy interesante. La verdad es que de hecho, sí vale la pena que le echen una muy buena leída. Jorge, ¿algo de tu lado? No mucho, solo no recuerdo si en este dominio es donde viene toda la explicación de Kerberos. Me parece que sí, ¿no? Si es en no este me dominio. soy sincero. No lo recuerdo, pero hay en algún dominio. Es que Kerberos entra en un montón de lugares, pero creo que sí. O sea, creo que por las características de control de acceso, identidades, me parece que debería de estar en este dominio toda la explicación de Kerberos, ¿no? Y sobre todo para los que se dedican a temas de hackeo ético, pruebas de penetración, pues hay un concepto bien interesante, ¿no? Que es el tema del Kerberoasting, ¿no? Que es justamente abusar de varios tickets, que es en lo que se maneja Kerberos, y pues irlos pasando a servicios que no se autorizaron, pero que una parte del ticket sí se autorizó. En fin, varias cosas muy interesantes ahí que se pueden hacer con Kerberos. Nada más eso. Le está diciendo un hacker como tal. Sí. Sí, sí vale la pena que le echen un muy buen ojo, porque la verdad es que está muy interesante, es muy, muy detallado y muy explicado en la parte del CDK. Listo. Pregunta 18. Haga coincidir cada una de las técnicas de autenticación numeradas con la categoría con letras correspondiente. Cada técnica debe coincidir con exactamente una categoría. Cada categoría puede usarse una vez, más de una vez o ninguna. Corre tiempo. Listo. Esta le quise dar un poquito de tiempo y disculpen que no leí las opciones, pero finalmente quería justamente verlo directamente en la respuesta. Si recuerdan, tenemos 3 tipos. Algo que tienes, algo que sabes y algo que eres, ¿no? Entonces, empecemos. La contraseña finalmente es algo que sabemos. La tarjeta de identidad es algo que tenemos, ¿vale? El escaneo de retina es algo que somos. El token en teléfono inteligente es algo que tenemos, lo tenemos en el teléfono directamente. Y el análisis de huellas dactilares, pues bueno, es algo que somos directamente, ¿no? Entonces, como tal, es así la asociación, ¿vale? Digo, finalmente es 1 a 1. Jorge, de tu lado, algo que aportar. No, nada, este es un regalito también. Sí, ¿no? Tal cual. Listo, pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes no es una implementación de inicio de sesión único o el single sign-on? A, Kerberos. B, ADFS. C, CAS. D, Radius. Inicia tiempo. Listo. Y listo, la respuesta es la D, Kerberos, ¿vale?
hemos platicado también de los tipos de protocolos de autenticación. Veamos lo que dice. ADFS o Active Directory Federated Services y Central Authentication Services son todas implementaciones de single sign-on. Radius no es una implementación de inicio de sesión único, aunque algunos proveedores lo usan como segundo plano para proporcionar autenticación para single sign-on patentado. Una cosa es finalmente que lo ocupemos como servicio pensando en algún tipo de brokering, que haya algún tipo de broker lo pueda ocupar, y otra cosa es que realmente sea nativo para ese tipo de cosas. Esta finalmente es muy de teoría, y hablamos mucho de la parte de Radius, que es bonito hacer la parte de dispositivos. Jorge, ¿algo que complementar? No, tal cual, ahí es importante, ¿no? O sea, la parte de Kerberos, incluso combinado con el Active Directory, la parte de federación, claramente en el concepto que a lo mejor la mayoría puede identificar, es orientado o pensado completamente en un single sign-on. No, si acaso la duda podría estar en si no me sé qué significa CAS y Radius, pero bueno, al menos ya pueden limitar ya la respuesta entre dos, ¿no? Ya no son 4, ya la respuesta es entre 2. Correcto. De hecho, nada más para que sepan, lo que es el Central Authentication Services es la base de SAML. Entonces, pues finalmente viene sobre la parte de single sign-on plenamente, ¿no? El solo nombre, o sea, si no sabemos el acrónimo, dices, pues obviamente va a ser el tema de Radius. Y ya, si alguien dice, ok, voy a realmente investigar cómo funciona Radius, pues claramente nos daríamos cuenta que no está pensado, no fue un protocolo pensado para hacer single sign-on. Correcto. Así, tal cual. Correcto. Listo, vamos por la pregunta 20. Cuando una aplicación o sistema permite que un usuario registrado realice acciones específicas, ¿es un ejemplo de qué? A, roles. B, administración de grupos. C, inicio de sesión. D, autorización. Corre tiempo. ¿Listo? La respuesta es la D. Ese es el ejemplo finalmente de qué es lo que puede hacer la autorización. Y esto, bueno, proporciona a un usuario capacidades o derechos. La administración de roles y grupos son métodos que podrían usarse para asignar usuarios con derechos. Los inicios de sesión se utilizan para validar a un usuario. Entonces, si nos regresamos a la pregunta, pues bueno, pensamos nuevamente en la parte de descarte, ¿no? Es nuevamente, como bien comenta Jorge, es importante leer la pregunta, ¿no? Lo que está pidiendo es un ejemplo de que cuando finalmente algo nos está dejando entrar, una aplicación, un sistema, a un usuario, hacer determinado tipo de actividad, ¿no? ¿Eso lo puede definir un rol? Sí, pero finalmente no está diciendo que qué tipo de autenticación sea ese tipo de cuestiones, ¿no? Sino más bien qué es el ejemplo, ¿no? La administración de grupos pasa exactamente lo mismo. Realmente es el cómo se administra algún tipo de cuestiones, no es el ejemplo como tal, ¿no? El inicio de sesión, pues bueno, como bien estamos comentando, es realmente tenemos un inicio de sesión y después del inicio de sesión, ¿qué es lo que vamos a poder hacer derivado de eso, ¿no? Entonces, si vamos descartando, realmente la autorización es lo que realmente la respuesta correcta, ¿no? Jorge, ¿algo que añadir? Nada, o sea, separar el tema de autenticación versus autorización, que es la parte más importante, ¿no? O sea, roles, pues en realidad es más conceptual, o sea, no tiene que ver con si realizó o no la acción, sino la aplicación de una determinada lista de características que puede hacer el usuario. La administración de grupos me parece que queda completamente fuera. Inicio de sesión es autenticación y ahí viene el tema de autorización. Alguien pudiera pensar, oye, pero autorización es un gran concepto, algo. Algunas preguntas también del CISP no tienen que ver con conceptos complejos, ¿no? Como ya lo vimos, RBAC, MAC, todo ese tipo de cosas que son conceptos complejos o que tienen un acrónimo o algo así. Aquí es una respuesta mucho más simple. Pero justamente cuando nos empezamos a caer en el tema de, ok, tengo que leer, tengo que ver, de repente
el examen nos puede llevar de algo muy complejo de pensar a respuestas más simples. O sea, una respuesta que no deberíamos de darle tantas vueltas, pero si ya venimos de otra cosa, a lo mejor le queremos buscar tres pies al gato cuando pues, no hay nada más. Plenamente de acuerdo. De hecho, no lo pude haber definido mejor. Creo que la verdad es que es cierto, muy cierto. A veces nos complicamos mucho la vida en ese aspecto. Listo. Pregunta 21. ¿Qué problema importante a menudo resulta del control de acceso descentralizado? A. Pueden ocurrir cortes de acceso. B. El control no es consistente. C. El control es demasiado granular. D. Los costos de capacitación son altos. ¿Corre tiempo? Listo. Vamos a la respuesta. Esta es la B. El control de acceso descentralizado puede dar como resultado una menor consistencia porque las personas encargadas del control pueden interpretar las políticas y los requisitos de manera diferente y pueden desempeñar sus funciones de diferentes maneras. Pueden ocurrir cortes de acceso, control demasiado granular y costos de capacitación, según las implementaciones específicas, pero no son problemas comúnmente identificados por el control de acceso descentralizado. Si nos regresamos a la pregunta, pues bueno, finalmente hace mucho sentido y pensando en que finalmente dice, el problema importante a menudo resulta, ¿no? Que también es una de las palabras clave. ¿Qué sucede? Finalmente, pues bueno, al momento de tener un control de accesos que no es de una sola persona o de una sola entidad, y pensando en que a lo mejor estuvieran bien establecidos los procesos, procedimientos en la organización, pues bueno, si esto finalmente lo replicamos a que se descentralice, que otras áreas finalmente tengan ese tipo de responsabilidades, podemos discriminar las demás y que finalmente a menudo sea que finalmente no sea consistente este tipo de problemas, ¿no? Jorge, ¿algo que añadir? Nada, solo añadiría que por increíble que parezca, la respuesta de, a ver, o sea, ¿quién descentralizaría el control de acceso, no? La realidad es que hay muchas organizaciones que lo llegan a hacer por un tema operativo. Si eso claramente no corresponde a una mejor práctica de seguridad, pues a veces ya sabemos que la operación le gana a la seguridad. Pero es importante comentar esto porque, pues sí, o sea, claramente para los que nos ha tocado, oye, no, pues es que hay un directorio activo acá de este lado, ¿no? Y están los usuarios a veces hasta dentro de la misma red, conectados a un directorio activo y otros usuarios están conectados a otro directorio activo. Y es una locura, ¿no? O sea, es realmente una locura y sigue sucediendo lamentablemente. Pero bueno. Inclusive, y a lo mejor tan burdo, ¿no? Como finalmente de que estamos aquí Jorge Osorio y Alberto López en oye, ¿cómo le pongo al usuario? Jorge.Osorio, el otro, J. Osorio. Finalmente existen ese tipo de inconsistencias y es en la vida real, ¿no? Sí. Entonces, cada cabeza somos un mundo. Entonces, eso es importante de poder tener en cuenta, ¿no? Justo. Pregunta 22. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo cliente-servidor diseñado para permitir que los servidores de acceso a la red autentiquen a los usuarios remotos mediante el envío de mensajes de solicitud de un usuario a un servidor central? A. Kerberos. B. EAP. C. Radius. D. OAuth. ¿Corre tiempo? Listo. La respuesta es la C, Radius. Radius es un protocolo de AAA, Authorization, Authentication and Accountability, que se utiliza para proporcionar autenticación y autorización. A menudo se usa para modems, redes inalámbricas y dispositivos de red. Utiliza servidores de acceso a la red para enviar solicitudes de acceso a los servidores Radius centrales. Kerberos es un protocolo de autenticación basado en tickets, ya lo habíamos platicado. OAuth es un estándar abierto para la autenticación que permite el uso de credenciales de un sitio
en sitios de terceros. Y EAP es un protocolo de autenticación extensible que finalmente lo ocupamos más que nada para redes inalámbricas directamente, ¿no? Aquí finalmente algo que podemos tomar como palabras clave, es importante, si fijan, hemos estado platicando mucho de palabras clave, descarte, mejor opción, cuál es la más probable. En este caso, palabras claves que tenemos, los usuarios remotos, por ejemplo, ¿no? Y finalmente pensando, esto es muy de memoria, ¿no? En ese aspecto, la parte de usuarios remotos, podríamos tener en ese aspecto directamente orientado sobre Radius. Finalmente va sobre la parte de webs, como bien comentábamos. Kerberos va sobre tickets, no va sobre clientes servidor como tal. Y pues bueno, eso es finalmente para sistemas LOAUTH. Jorge, de tu lado, tengo que aportar. Tal cual, creo que si esta la leyéramos en inglés, ¿no? To authenticate remote, ¿no? O sea, solo el remote, ya, ahí, ya no le busques más, porque nos podemos confundir de repente, ¿no? En el tema de un servidor central, ¿no? Entonces, cuando pensamos en el tema del servidor central, podemos decir, pues es que Kerberos también está, el directorio activo y también está centralizado. O sea, sí, pero ahí dice los usuarios remotos. Entonces, para primero hacer la autenticación con Kerberos, necesito tener comunicación directa con Kerberos, si no, el usuario remoto nunca se va a poder autenticar. Correcto, correcto. Perfecto. Pregunta 23. Alex ha sido empleado de su empresa durante más de una década y ha ocupado varios puestos de la empresa. Durante una auditoría se descubre que tiene acceso a carpetas y aplicaciones compartidas debido a sus funciones anteriores. ¿Qué problema ha encontrado la empresa de Alex? A. Aprovisionamiento excesivo. B. Acceso no autorizado. C. Acumulación de privilegios. D. Revisión de cuenta. ¿Corre tiempo? Y listo. Esta es una de las preguntas que, como bien comenta Jorge, se lee mucho mejor en inglés a veces que en español, pero finalmente es muy, muy clara, ¿no? En ese aspecto, la respuesta es la C, que es la acumulación de privilegios, pues que, bueno, finalmente ocurre, o el privilege creep, que ocurre cuando los usuarios retienen roles que tenían anteriormente, que es muy común también, derechos que no necesitan para realizar su trabajo actual. El acceso no autorizado se produce cuando un usuario no autorizado accede a los archivos. El aprovisionamiento excesivo no es un término que se usa realmente para describir problemas de permisos. Y la revisión de cuenta ayudaría más bien a encontrar los problemas como que finalmente es una auditoría, ¿no? Como bien, por ejemplo, comentaba Jorge, pues bueno, finalmente a veces la operación mata la seguridad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, a veces esto es muy común, y pues bueno, sí es necesario tenerlo en cuenta. Jorge, ¿algún comentario que tengas de tu lado? Híjole, ¿cuántas veces lo hemos visto? Yo creo que en mi caso es uno de los principales problemas que solamente salen cuando se implementa algo que se llama recertificación de cuentas y privilegios. Es una cosa, es un procedimiento que se tiene que hacer, ya sea como parte de una auditoría, actividad de revisión de un área de seguridad de la información o un CISO. Es algo que da, la verdad, toda la flojera del universo realizar, pero que justamente evita que eso pase. Es muy común, o sea, más común de lo que nos podríamos imaginar que esto suceda. Y independientemente de la cantidad de sistemas que se tengan o de la centralización o del tipo de acceso que se tenga, la realidad es que si ya se acumularon los privilegios, el usuario a veces ni siquiera se da cuenta. O sea, no es que el usuario tenga una malicia sobre eso. A veces sí, a veces el usuario sabe perfectamente que puede hacer cosas del área a la cual ya no pertenece, y esto únicamente vota con el tema de recertificación de privilegios. Que la recertificación de cuentas y privilegios obedece también al menor privilegio, al privilegio mínimo que deberían de tener todo el tiempo cualquier cuenta, cualquier acceso. Y esto también obedece a otro concepto que es los perfiles de los usuarios. Es decir, si cada usuario realmente tuviera un perfil, es decir, no
el control, la forma en la que se mitiga esto es, yo no debería de utilizar el mismo perfil del usuario y sobre eso darle más privilegios, sino desasigno todo y vuelvo a resignar los privilegios que ahora va a tener ese usuario y con eso mitigamos el tema de acumulación de privilegios. Pero, ya lo mencionaba Alberto, la operación le gana la seguridad y entonces, digo, o sea, se dice bien fácil, ¿no? Pero cuando tienes 50, 80 usuarios que hay que dar de alta, que hay que revisar y dices, oye, dos de estos eran un área, sí, aquí están los privilegios de la otra área, listo, dale el acceso, se acabó. Y bye. Es correcto, es correcto. Aquí en el chat nos estaban comentando justamente, ese siempre sale en las empresas. Hay accesos privilegiados y no son supervisados por años. Y es cierto, es cierto. Y digo, esto también conecta justamente con el dominio 6, me parece que es justamente el siguiente, que es la parte de testing, donde finalmente vemos las diferencias, ¿no? Entre testing, auditoría y certificación, ¿no? Y esto finalmente sí, y solo sí sale con auditoría. Es la revisión de este tipo de privilegios. Muy bien. Pues listo. Vamos a la 24, ya casi. El entorno de Microsoft Exchange All de Jim incluye servidores que están ubicados en centros de datos locales en varias oficinas comerciales en todo el mundo, así como para una implementación de Office 365 para empleados que no están ubicados en una de esas oficinas. Las identidades se crean y utilizan en ambos entornos y funcionarán en ambos. ¿Qué tipo de sistema federado está ejecutando Jim? A, un sistema de nube primaria. B, un sistema principal on-premise. C, un sistema híbrido. D, un sistema multitenant. ¿Corre tiempo? Listo. La respuesta es la C. Los sistemas híbridos usan identidad y servicios locales en la nube para proporcionar recursos y herramientas en ambos entornos. Si bien pueden ser complejos, los sistemas híbridos también pueden brindar una ruta de migración hacia una implementación completamente en la nube o para un diseño tolerante a fallas que pueden manejar interrupciones locales o en la nube sin dejar de funcionar, dejar de ser funcional. Regresamos un poquito a la pregunta y esto conecta con servicios nuevos que finalmente son servicios que también se incluyen dentro de SIS e inclusive conectan con la certificación de CCCP, que es la parte de la nube, donde tenemos nubes privadas, nubes públicas y nubes híbridas, ¿no? Podemos ver justamente sobre esto que, pues bueno, es el mejor esquema, bueno, la mejor respuesta en este caso. Podríamos a lo mejor optar por un sistema multitenant, pero realmente un sistema multitenant más bien está orientado a tener distintos, vaya, si lo traducimos de forma mala, realmente son como vecindades, ¿no? Entonces serían distintos puntos más bien a administrar en este aspecto. Sistema on-premise pues, realmente no tiene sentido, puesto que también tienen cuestiones en la nube, y pasa lo mismo con la nube primaria, ¿no? En este caso estamos hablando de un sistema híbrido. Jorge, ¿algo que quieras apartar? A mí solo me impresiona que en tanto las preguntas, bueno, la pregunta, tanto las respuestas, no mencionan la palabra, bueno, sí en una de las respuestas en la A, y ahí se menciona la palabra nube, pero en todo lo demás de la pregunta no se menciona la palabra nube. Y esto realmente tiene que ver con un concepto de implementación, ¿no? Que es combinado o híbrido, porque justamente está hablando de algo que está on-premise y además la nube, ¿no? Pero es un concepto que viene ahí indirecto por el tema del Office 365, que creo que ya para quien no conozca el Office 365, pues es que vivió abajo de una piedra desde hace 15 años, ¿no? Es correcto. De hecho, inclusive, pues bueno, ese es justamente uno de los puntos de las actualizaciones de ISS Quadra y en este aspecto del CISP, ¿no? Que se vayan incorporando estas nuevas tecnologías en la certificación y en efecto, es justamente donde te puedes dar cuenta. Y fíjate que no me había dado cuenta de eso. La verdad es que sí, es bastante interesante. Sí, pero ahí está. Lo que pasa es que ya, o sea, Office 365, sí. ¿No? O sea, ya es un concepto que ya lo tenemos tan masticado que ya lo asocias completamente. Correcto, correcto. Pregunta 25, última.
Durante una prueba de penetración, Chris recupera un archivo que contiene contraseñas codificadas para el sistema al que intenta acceder. ¿Qué tipo de ataque es el más probable que tenga éxito contra las contraseñas cifradas? A. Un ataque de tabla arcoiris o Rainbow Table. B. Un ataque de fuerza bruta. C. Un ataque paz de hash. D. Un ataque de recuperación de saltos. ¿Corre tiempo? Esta es de tus favoritas, George. Sí, sí, sí. Listo. Vamos a ver la respuesta. La respuesta es la A, que estamos hablando de los Rainbow Tables, que finalmente son bases de datos de contraseñas previamente codificadas, que ya están combinadas con funciones de búsqueda de alta velocidad, y esto pensando que ya tienen hashes, ¿no? Dado que pueden comparar rápidamente los hashes conocidos con los de un archivo, el uso de tablas arcoíris es la forma más rápida de determinar rápidamente las contraseñas a partir de los hashes. Un ataque de fuerza bruta puede eventualmente tener éxito, pero será más lento, muy lento, contra la mayoría de los hashes. Los ataques paz de hash se basan en el envío de hashes NTLM o LANMAN, rastreados adquiridos de un modo a un sistema para evitar la necesidad de conocer la contraseña de un usuario. Esto finalmente es por la captura de datos. Los saltos pues bueno, son datos agregados a un hash para evitar que el uso de herramientas como tablas tipo arcoíris, los remote tables, pues bueno, sean codificados, ¿no? Entonces, un salto agregado a una contraseña simplifica que el hash no coincidirá como una tabla con una tabla arcoíris generada sin el mismo salto. Finalmente, pues bueno, nos regresamos tantito a la pregunta. Es también muy de conocimiento, muy de memoria. Tienen que saber que este concepto de Rainbow Tables en las primeras versiones del CISP estaba súper amplio. Ahorita como tal ya lo redujeron, es un concepto más generalizado. Sin embargo, pues bueno, es importante que también conozcan que bueno, esto es un material un poquito más interesante. No solamente se queden con lo que dice el CBK. De hecho, inclusive el mismo CBK lo dice. Intenta indagar un poquito más para allá. Para que finalmente podamos ver las diferencias. No sé si quieres aportar algo más, Jorge. Híjole, hay un montón de tips que podrá dar de esta pregunta. Yo creo que el primero es que entendamos primero el contexto y después la pregunta. La pregunta dice, ¿qué tipo de ataque es más probable que tenga éxito contra las contraseñas cifradas? O sea, es decir, no nos están preguntando contra el sistema que quiere acceder Chris. Si fuera contra el sistema que quiere acceder Chris, probablemente, ¿no? Y ahí empezarían todas las preguntas, ¿no? Y las dependencias. Es que depende tal vez la respuesta sería un ataque de paz de hash, ¿no? Pero no nos están diciendo contra el sistema que quiere acceder, sino nos están diciendo contra las contraseñas. Siempre que el tema es contra las contraseñas, pues es que no hay más. O sea, es un Rainbow Table y se acabó. O sea, tiene que ser sí o sí el tema del Rainbow Table, porque la pregunta lo dice, contra las contraseñas. Herramientas de Rainbow Table, OpTrack, LoveTrack, que vienen ahí en distribuciones, Kali Linux, Parrot Security, que incluso se pueden descargar un montón de Rainbow Tables. Digo, ya depende del tema de procesador, RAM y incluso hasta si quieren utilizar GPUs, son válidos también justamente para poder hacer este tipo de ataques contra las contraseñas. Incluso hay servidores y hardware completamente especializado para hacer el traqueo de contraseñas a través de Rainbow Tables. Correcto. Y listo. Esa fue la última pregunta. De verdad, nos encantaría escucharlos, saber si este tipo de sesiones les están sirviendo. De nuestro lado, nuestra intención es que finalmente ustedes tengan las herramientas necesarias. Siempre lo estaremos impulsando para que finalmente sigan realizando este tipo de ejercicios. Es uno de los métodos más eficaces para poder tener éxito en la certificación. Entonces, nos encantaría escucharlos de su lado si finalmente les está sirviendo, si les está gustando el formato, si necesitan algún tipo de información adicional.
nosotros más que encantados de la vida, el capítulo liderado por Jorge, finalmente es orientado para poder ayudar a que finalmente podamos hacer este tipo de ejercicios. De mi lado, pues bueno, no me queda más que agradecer su tiempo, el haber estado presentes y pues bueno, por el tiempo dedicado también. Jorge, por favor, adelante. Pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La realidad es como mencioné Alberto, pues esto es un esfuerzo que hacemos por parte del capítulo. Como bien saben, el capítulo de ISC Cuadrada para la Ciudad de México es un capítulo que es de formación reciente, es decir, llevamos poco tiempo si nos comparamos con otros capítulos del mundo que a lo mejor llevan 20 años. De nosotros apenas vamos por el segundo año. Entonces, vamos a seguir haciendo estas sesiones. Recordemos, estamos en el dominio 5. Bueno, ya terminamos el dominio 5. Vamos a ir al dominio 6 en el mismo formato. Si alguien dice, oye, creo que puede funcionar bien esto, creo que puede funcionar bien aquello, estamos completamente abiertos a que nos puedan proponer. Al final de cuentas, estas sesiones se quedan grabadas. Las subimos allá a nuestro canal de YouTube, que ya les compartí por ahí el link. Y pues listo. Por ahí preguntan, ¿cuándo sería el otro capítulo, el 6? El dominio 6, Alberto. Creo que es a finales de julio, porque en realidad este dominio 5 tenía que haber sido en junio, pero lo que comentaba Alberto al inicio, ¿no? Que lo pasamos para estos primeros días de julio y para los últimos días de julio, veintitantos, no me acuerdo, creo que está el tema del dominio 6. De cualquier forma, estos siempre los anunciamos en las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales ahí se anuncia. Cuando vaya a ser, usualmente lo anunciamos con una semana y media de anticipación más o menos. Correcto, es el 27 de julio. Ahí está, 27 de julio, efectivamente. ¿Sale? De todas maneras, pues muchas gracias. Pues nada, Alberto, pues muchas gracias una vez más a todos y pues listo, estén al pendiente y recuerden, esta sesión la vamos a subir ahí al canal de YouTube que ya lo tienen ahí en el chat. Gracias Antonio, Joseph y todos los demás. Muchas gracias, que estén muy bien. Que estén muy bien, gracias. Excelente noche.